Hola, yo soy Alejandra y de seguro dijeron, ¿por qué Alejandra ya no ha hecho videos? Pues porque estaba leyendo. Estaba leyendo y ¿saben qué estaba leyendo? Algunos de ustedes me siguen en redes sociales. Es verdad que desaparecí un poco de YouTube porque la vida me estaba absorbiendo, pero también era porque estaba leyendo. Y si alguno de ustedes me siguen en Instagram y ha visto alguno de mis lives o alguna de mis fotos, sabe que decidí y me emprendí en la labor de leer a Agatha Christie y toda su obra. Obviamente no lo logré porque la obra de Agatha Christie es vastísima y apenas pude leer 24 libros de ella este año y sin embargo creo que estoy lista para hacer mi video de mi top 5 de mis mejores lecturas. Pero quiero contarles por qué decidí y por qué me enfrasqué en esta aventura de leer a conciencia a Agatha Christie y por qué estoy haciendo este video. Muchos de ustedes me dijeron, oye, queremos saber cuáles han sido tus libros favoritos y por dónde debería empezar a leer a Agatha Christie. Pero antes de eso me gustaría compartirles con ustedes las razones por las cuales decidí leerla. Si me conocen de mucho tiempo, también sabrán que soy muy fan de la novela negra. Empecé a leer de los primeros libros que yo leí que me convirtió en una lectora fueron Las aventuras de Sherlock Holmes, escritas por Arthur Conan Doyle. Estas obras me influenciaron muchísimo y desde entonces yo creo que a manera de zona de confort, se podría decir, siempre volví a ellas porque me di cuenta que ese era de alguna manera lo que me había creado un lugar seguro al que yo recurría cada vez que tenía algún bloqueo lector, algún problema de mi vida, lo que sea. Irónicamente, los asesinatos me generaban bastante confort y sobre todo los misterios, ¿no? Entonces, Sherlock Holmes es pieza fundamental de mi formación como lectora, pero también los detectives clásicos como son el detective de Edgar Allan Poe. Después me pasé a la novela negra tal cual con Raymond Chandler y toda la época de este tipo de novela dura en donde el detective tenía problemas de alcoholismo y había una femme fatal. Todo eso a mí me llamó mucho la atención. Me fui hasta la literatura contemporánea que tenía que ver con todo lo que se había hecho en la novela negra escandinava. Era muy fan de los autores que estaban escribiendo ahí. Kurt Wallander, un detective que seguí mucho tiempo, y también soy muy fan de John Connolly, que creó también a su detective que está en Maine, en Estados Unidos, y que está mezclado ahí entre la novela negra y la fantasía. Me gusta mucho la novela negra. Me gusta mucho porque es el único género del que, digamos, sigo leyendo autores, porque es esa zona que les digo que me da tranquilidad y paz en momentos tumultuosos. El caso es que este año, este 2021, que yo seguía en busca de thrillers y novelas negras que me generan ese tipo de confort mientras estoy leyendo lo que yo llamo mis libros compromiso, los libros que tengo que leer por alguna u otra razón, porque en mi círculo de lectura lo leemos o lo que sea. Me di cuenta que era muy irónico y a la vez contradictorio de mi persona, que tengo ya años hablando de la importancia de leer mujeres, que era tan apasionada de la novela negra y aún así no había leído la obra completa de Agatha Christie. Es verdad que había leído su obra máxima, la más grande, que es 10 negritos, o en There Were None, que le pusieron así en inglés. Le cambiaron el nombre, que ya platicaré de eso más adelante. Pero el caso es que yo sí, como que de repente me cayó el 20 porque estaba leyendo una novela de ella este año y dije, ¿cómo es posible que soy una muy fan de la novela negra y no conozco de manera crítica como profesional la novela de Agatha Christie? O sea, de verdad, fue para mí una contradicción. No podía andar por el mundo hablando de mi amor por la novela negra sin haber leído a Agatha Christie, considerando que Agatha Christie es la segunda autora con un libro, más bien es la segunda persona después de la Biblia en tener más traducciones, más reimpresiones y más publicaciones. Es una cosa irónica porque finalmente, conforme hemos avanzado y hemos conocido más respecto a cómo se ha ocultado el trabajo de las mujeres en la literatura, y por ejemplo, si ustedes leen Cómo acabar con la literatura de mujeres, por ejemplo, este libro donde habla de esta historia, sí creo que es interesante que Agatha Christie, a pesar de ser esta gran autora, siga teniendo muchas personas
detractores de su literatura. Entonces yo dije, a ver, ¿qué está pasando? Me puse a leer y al día de hoy he logrado leer 24 de sus muchos libros. De esos 24 tengo mi favorito, algunos que también disfruté muchos, otros que disfruté menos, algunos en los que encontré contradicciones, algunos que tienen, obviamente, que no sobreviven al tiempo, como por ejemplo, bueno, ya les explicaré, pero siento que no sobreviven al tiempo porque tienen, pues, misoginia, racismo, clasismo y esas cosas que los ves y de repente dices tú, ay, obviamente Agatha Christie es producto de su tiempo, de su contexto. Y creo que aún así su obra es fenomenal y que me arrepiento mucho de no haber llegado a ella a tiempo. Pero también me agradezco haberme dedicado todo este año a leer su obra a conciencia para poder compartirla con ustedes y hacer mi análisis. Entonces, este video probablemente sea muy largo, entonces te recomiendo un cafecito, un tecito, una bebida, o me pongas ahí de fondo mientras lavas los trastes. Pero en este video te voy a hablar de mis libros favoritos, las razones por las que me gustaron, los libros que recomiendo menos y cómo podrías entrar de lleno a esta obra. Entonces, para empezar quiero decirles que la novela negra es un género literario, o la novela policíaca, que creo que ahí tiene varias vertientes que se manejan diferente. Creo que tiene un estilo clásico que viene obviamente del detective que creó Edgar Allan Poe y después Arthur Conan Doyle también lo toma en Sherlock Holmes y así muchos detectives que han llegado hasta la literatura mexicana con bueno, ahorita no me acuerdo del nombre, pero la primera, de hecho, a paréntesis, la primera novela que se considera la novela negra mexicana en realidad no lo es una... That's my cat. Es mi gato jugando. Hay una autora que recientemente leí que tiene el primer detective mexicano, que les voy a dejar aquí el nombre porque no recuerdo con exactitud. Por ahí debe andar el libro porque lo acaban de reimprimir, lo acaban de reeditar la UNAM. Pero el caso es que sí creo que la novela negra se ha considerado como un género muy de vato, ¿no? A mí particularmente me gusta porque aunque sí es muy de vato, sí creo que los detectives de repente rompen con ciertas masculinidades que no me parecen atractivas y por tanto, o sea, obviamente también están los detectives así tirados al piso, ¿no? Que son súper alcohólicos, que están divorciados, que son malos padres. Eso, Kurt Wallander, por ejemplo, es un policía así. Muchos son policías que están retirados, que no logran tener su vida. Pues claro, porque tienen estrés postraumático. Pero bueno, a lo que voy es que probablemente tú te preguntarás, ¿cómo puedo empezar a leer Agatha Christie? Pues yo no hice ningún tipo de instrucción para leerla. En internet, en Google, literal, tú le pones cómo leer Agatha Christie y te aparece el orden en que fueron publicados los libros de Agatha Christie, las primeras apariciones de Poirot, las primeras apariciones de Miss Marple y las apariciones de otros detectives, porque no son los únicos que tiene. O sea, esta mujer tenía para todos. El caso es que yo hice caso omiso de estas indicaciones y dije, voy a leer conforme me vayan cayendo los libros. Y pues así fue como empecé a leerlos. De hecho, yo tengo en este momento la colección que publicó Bucket de todos sus libros. Me faltan algunos de tener, digamos, en físico, pero conforme me iban regalando libros, porque la gente sabía que yo estaba obsesionada, entonces me regalaron varios de mi wishlist y algunos otros que he pedido en general. De hecho, me los regalaron también en mi cumpleaños, otros que me faltaban para mi colección. Entonces, así como iban llegando, los iba leyendo. Te podría decir que si tú no has leído nada de Agatha Christie, el libro que elijas leer te pueda servir. O sea, no va a haber algún destanteo que tú digas, ay, no estoy entendiendo, no sé qué está pasando, porque de alguna manera la historia siempre se cierra en sí misma, siempre hay como una forma de entender al detective si aparece un detective. Algunas de sus novelas no aparecen detectives y son también buenas novelas. Algunas de sus novelas no tienen ni a Miss Marple ni a Poirot y otras tienen otros que aparecen, ¿no? En mi caso, yo les voy a platicar de mi lectura favorita primero. Quiero empezar con mi lectura favorita porque creo que ustedes a eso vienen. Después de mi lectura favorita, tuve algunas otras que fueron pieza fundamental de que yo siguiera leyendo Agatha Christie, que me mantuvieron así como al hilo. Pero, al vilo o al hilo, bueno, al hilo o lo que sea. El caso es que aquí voy. Mi libro más querido en este 2021 de Agatha Christie, como decidí que era de verdad una autora maravillosa que tenía los elementos literarios para hacer lo que hace y además para lograr
encandilar al lector, y esta obra es El asesinato de Roger Ackroyd. Yo sé que sus libros más famosos son 10 negritos o El asesinato en el Orient Express, la mayoría de ellos llevados al cine. Yo no sé si Roger Ackroyd o El asesinato de Roger Ackroyd está en el cine, porque no me he dado la tarea de investigar, porque estoy de verdad enfrascada en el mundo literario en este momento. Ya tendré tiempo para ver, porque además, déjenme les cuento que odié la película de El asesinato en el Orient Express, que bueno, ya les contaré. Pero el caso es que este fue mi libro favorito y hasta ahora yo considero que es la mejor obra de toda la obra que publicó Agatha Christie, a mi parecer. Les voy a contar por qué. Este libro está escrito en primera persona. La primera persona normalmente se utiliza en la novela negra por el detective. La mayoría de las veces, específicamente en la novela negra que se hizo en la época de los 20s, cuando fue la posguerra, también era un tipo de narrador semipresente o más bien semi-omnisciente, en donde ni sabías, ni tú sabías, aunque digamos que ibas descubriendo el meollo del asunto, el misterio, junto al detective. Eso te hacía una especie de como partner in crime del detective. Entonces, a veces el detective te decía lo que pensaba, pero a veces no. Entonces, esto hacía que el misterio se cimentara mejor y tú pudieras ir como siguiendo el hilo de la historia. Normalmente cuando un narrador es omnisciente, lo que hace es que te explica todo desde un principio y pues tú desde un principio sabrías quién es el asesino o quién mató a quién. El caso es que es muy difícil hacer un narrador en primera persona que no sea un detective, porque normalmente el detective te va diciendo lo que piensa, ya sea Poirot, ya sea Hastings, que es el compañero muy similar a Watson en Sherlock Holmes. También lo tiene Poirot, tiene un Hastings. El caso es que el asesinato de Roger Ackroyd está narrado en primera persona por un doctor. Este doctor nos cuenta que tiene un vecino que es muy misterioso y este vecino tiene un bigotito muy extraño y obviamente este vecino aparece casi a la mitad de la obra y resulta que es Poirot. Lo que sucede aquí es que asesinan a Roger Ackroyd, porque el mismo libro te lo dice, El asesinato de Roger Ackroyd, y quien te está contando toda la historia es este doctor. No quiero hacerles spoilers porque creo que es una obra que necesitan leer de primera mano, pero quiero decirles por qué creo que tiene elementos que la hacen o que la considero yo una gran obra literaria. El uso de este narrador como forma de confundir al lector o a la lectora es increíble, porque eso te permite solamente tener una visión subjetiva del suceso. O sea, como la narración no la está haciendo este personaje, que es el doctor, solamente sabemos a medias tanto qué pasó con el asesinato, quiénes son las personas que pudieron haberlo asesinado, quién es Hércules Poirot, e incluso no saber a ciencia cierta qué es lo que piensa Hércules Poirot. Entonces, esto es algo común en este tipo de novela, en la novela tradicional policíaca, en donde tú no sabes que de repente tanto Poirot como Sherlock Holmes, como muchos detectives, te dicen de la nada todos los misterios que ahí estaban, pero que tú nunca te diste cuenta. Pero la forma en que lo desenvuelve aquí y te das cuenta quién es el asesino y cómo ocurrieron las cosas es increíble. Es increíble y creo que eso es lo que hizo que yo me enamorara. O sea, de verdad yo terminé de leerlo y dije, no, o sea, cuando me di cuenta quién era el asesino y cuando pasaron todas las cosas y cuando me explican las cosas, me quedé muy satisfecha y creo que hasta ahora yo podría decir que esta es mi obra favorita de toda la obra de Agatha Christie. Aparece Poirot, pero no creo que sea como lo más relevante esta aparición. Creo que entender al asesino, entender las narraciones que están aquí son maravillosas y se los recomiendo mucho. Este fue el libro que lanzó a la fama a Agatha Christie. Es decir, ya había publicado otros, pero este fue el que hizo que la gente entendiera el carácter intelectual, brillante e inteligente de Agatha Christie, y concuerdo con ello. Entonces, si ustedes quieren leer el mejor libro primero antes que todos, porque yo creo que de aquí va para abajo, este es el libro y se lo súper recomiendo.
A mí me decían en Twitter que ellos preferían 10 negritos. 10 negritos a mí me gusta. Es el único libro que no tengo en físico, pero que también disfruté mucho, que creo que sigue en la lista de mis favoritos. Lo disfruté mucho porque también creo que ahí no aparece ninguno de los detectives de Agatha Christie, pero creo que tiene elementos que rozan con lo fantástico. Este asunto que pareciera de repente que hay un misterio que va más allá de la realidad, es decir, una aparición, un fantasma, todo eso, que sabemos que no sucede. Creo que es muy maravilloso y creo también que me gusta este libro porque también descubres quién es el asesino en un momento en el que no lo esperabas. Y creo también, así como englobando como mi segundo lugar de lecturas, que en este libro se puede entrever muy bien las posturas que tenía Agatha Christie respecto al castigo, no castigo, de sus asesinados, de alguna forma, de las víctimas asesinadas. Una cosa que yo noté en toda la obra de Agatha Christie es que ella tiende mucho a que los personajes asesinados no son de la simpatía del lector. Es decir, la mayoría de los libros, de la mayoría de las obras que nos presentan, sus personajes asesinados son odiosos. Y pudieran, o sea, normalmente cuando dices, bueno, la víctima tenía enemigos, pues la mayoría tenía enemigos porque eran personas nefastas, horribles, que la verdad hasta te da gusto que las hubieran asesinado. Entonces, una de las cosas que a mí me parece interesante es que Agatha Christie, aunque sí tiene una moral que pesa durante su obra, también es cierto que la forma en que ella decide que se ajusticie a los asesinos siempre sale de la norma en cuanto a que la justicia es la culminación. Para Agatha Christie, la justicia, llevar a la justicia a alguien, digamos, ante un jurado, ante un juez, no es su forma culminante de que se haga justicia. O sea, ella no cree en el Estado y eso a mí me fascina porque nunca, sus detectives, aunque algunos sí son, la mayoría son fuera del Estado. Tanto Miss Marple como Poirot, que es un retirado de alguna forma, no obedecen al Estado, obedecen más bien a su inteligencia y a sus necesidades. Entonces eso me gusta porque siempre parece que quienes van a ser los culpables van a morir en la horca, porque muchos mueren en la horca, y no, al final no, porque resulta que no son los culpables, y deja entrever esa idea de que en realidad la justicia no siempre es la mejor alternativa. Entonces yo creo que 10 negritos sí es así. Esta novela propone la idea de una justicia alternativa, y eso la pone en un nivel diferente, en donde tú como lectora no puedes juzgar el bien o el mal. Y tú tienes que decidir qué es lo bueno y qué es lo malo. Entonces, a mí me gustó mucho 10 negritos. Personalmente, no me gusta el epílogo. No me gusta el epílogo porque, al parecer, cuando esta obra salió y fue publicada, mucha gente no la entendió y no entendió cuál era el final. Entonces, tuvo que haber un epílogo en donde el asesino explica sus motivos para hacer lo que hizo. Y eso a mí me parece que te explica además la obra, que estaba muy bien explicada sin eso, pero sospecho que no era porque Agatha Christie lo quisiera hacer, sino más bien porque estaba ya en un momento álgido de su fama, en donde tuvo que decir, bueno, pues les explico porque están bien idiotas y no saben entender a qué me refería con esto. Entonces, esa sería mi segunda lectura que también absorbí y que me fascinó. Vi la serie, una miniserie de, creo que está en la ABC, no sé en dónde, que creo que está bien llevada, está bien hecha. Me gustó mucho el que interpreta al asesino, el actor que lo hace, todo eso. O sea, creo que esa sí es una muy buena, esa es una muy buena interpretación en el cine. No he visto ninguna otra, solo vi esta, la más reciente, y creo que lo hicieron muy bien. Otros de mis libros, que aquí ya voy a hablar como de mis favoritos en general, como si ustedes quieren leerlos. Estos son alrededor de 7 libros, como pueden ver aquí, incluidos con los 10 negritos. Estos libros fueron como mis favoritos y creo que muchos están llevados al cine precisamente porque son muy buenos. El asesinato en el Orient Express, me gustó mucho y creo que la película, la más nueva que se hizo, no le hace para nada un favor. Es un muy flaco favor a la obra. Si pueden no verla,
o si ya la vieron, olvídenla y mejor lean el libro. Creo que el libro está mucho mejor. Además, creo que la película traiciona mucho de los ideales de Poirot. Una de las cosas que a mí me gustan mucho de este libro es esta otra idea que retoma Agatha Christie respecto a que la justicia no siempre es como se debe ser. Y que muchas veces los asesinatos o el asesinato o la víctima, porque normalmente cuando una persona muere siempre se habla bien de la víctima. Y una de las cosas que Poirot siempre dice es que quien va a hablar la verdad sobre la víctima va a ser quien no sepa que está muerto. Eso me gusta mucho. ¿Por qué? Porque cuando ya sabes que está muerto, pues hablas maravillas. No, es que era bien portada, era bien tranquila, bla, bla, bla. Y él lo que decía, la única forma de sacar la verdad es decirle a alguien, preguntarle sobre esa persona antes de que sepa que ha muerto. Entonces, eso me encanta porque hay cierta ironía respecto a esto en toda la obra que Christie nos propone. Y en el asesinato en el Orient Express, creo yo que también propone una idea de justicia alternativa, en donde Poirot se podría decir como justicia restaurativa, yo le llamo. Y creo que Poirot decide saber la verdad y, sin embargo, retirarse cuando la sabe, por razones que son obvias en la obra, que ustedes, cuando la sepan, pues cuando lo lean, se van a dar cuenta porque pues sucede así. Entonces, en estas dos obras que les he presentado, ninguno de las víctimas son víctimas que sientes empatía por ellos. Otra de mis obras favoritas es esta, El tren de las 4:50, que es donde conocí por primera vez a Miss Marple. Dejando de lado que conocí a Miss Marple ya después bien con Muerte en la Vicaría, este es de mis libros favoritos de ella porque además de Miss Marple aparece otro personaje femenino que hasta la fecha es mi personaje favorito de toda la obra de Agatha Christie. Esta personaje se llama, les voy a decir cómo se llama Lucy, déjenme busco, Lucy Ailes Barrow. Les voy a, más allá de decirles de qué se trata, aquí hay un feminicidio, entonces en todas sus palabras, ¿no? Alguien mata a una mujer y existen razones detrás de ese asesinato que tienen que ver con un asunto feminicida. Pero lo que sucede con esta obra es que una amiga de Miss Marple, una señora como Miss Marple, les presento a Miss Marple, es una personaje de Agatha Christie que es una excelente detective. Esta personaje observa también, nunca ha salido de su pueblito. Ella dice que no es necesario salir de su pueblo para saber las verdades de la naturaleza humana. Entonces, a partir de su observación, ella siempre puede decir quién asesinó a quién y siempre sospechar quién pudo haberlo hecho o incluso premeditar y decir, esta pareja en algún momento se va a asesinar, una cosa así. Me encanta Miss Marple porque siempre es de, ay, bueno, es que yo no sé nada, pero en realidad sabe todo. Entonces, es un personaje que a mí me fascina. Pero aquí, donde aparece Lucy Ailes Barrow, lo que sucede es que una amiga de Miss Marple, que es igual una señora retirada, le dice, oye, iba en el tren y al tren que pasó al lado vi cómo un hombre asesinaba a una mujer. Entonces, obviamente, como es una señora, es una anciana, pues la policía no le cree. Dicen, ay, pues está alucinando, está cansada, no durmió bien. Pero Miss Marple sí le cree. Y dice, yo conozco a mi amiga y sé que mi amiga nunca mentiría. El caso es que se enfrenta a una investigación súper, súper interesante en donde pide la ayuda de Lucy Ailes Barrow. Lucy Ailes Barrow es una mujer de 32 años. Me encanta porque todas esas especificaciones hacen que el personaje sea perfecto. Que Miss Marple contrata, porque Miss Marple, como es una anciana, pues ya no puede hacer ciertas cosas que requieren caminar y así, ¿no? Entonces la contrata para que se vaya y se meta a la casa de donde supuestamente es o está el asesino. Y Miss Marple es una mujer que viaja por el mundo, que le pagan súper bien para resolver los problemas de las casas. Es como una especie de Mary Poppins, pero en general lo que hace Miss Marple Lucy Ailes Barrow es que no está casada, ella es soltera y a sus 32 años se ve como raro, pero la gente de alta clase en ese espacio en Reino Unido la contrataba por miles de libras para que fuera a
cocinar, a atender y a poner en orden su casa. Entonces era una empleada doméstica súper bien pagada porque era muy buena. Y en general toda la descripción que hace de Lucy Ailes Barrow es fascinante. Entonces cuando leí este libro yo estaba hipnotizada por este personaje que fue de gran ayuda para Miss Marple para descubrir el asesino de este libro. Entonces también este libro, El tren de las 4:45 está en mi corazón porque pues me gustó mucho. Y bueno, para no hacérselas largas, estas son como mis obras favoritas de Agatha Christie. Ahorita les platico las demás. Está Navidades Trágicas, que creo que es un excelente libro para leer en esta época de Navidad. En Nochebuena pasa un asunto muy, muy, muy curioso. Igual asesinan a un anciano insoportable que tú dices, qué bueno que lo asesinaron, pero tienes que descubrir. Aquí aparece Poirot también y creo que está muy siniestra, pero justo me encanta porque este libro me encantó desde el principio porque viene con una epígrafe que escribe Agatha y dice: mi querido James, has sido siempre uno de mis más fieles y amables lectores y por ello me turbo enormemente al escuchar una crítica tuya. Te quejaste de que mis asesinatos se iban volviendo demasiado refinados, decadentes incluso. Sentías profundos anhelos de un buen crimen violento con mucha sangre. Un asesinato que no ofreciera duda alguna de que era un verdadero asesinato. Por ello te dedico esta obra que he escrito pensando en ti y con la esperanza de que será de tu agrado. Tu afectuosa cuñada, Agatha. Este libro efectivamente tiene un asesinato así súper cruento y se celebra en plena Nochebuena. Entonces pueden leerlo a esa hora y a mí me encantó. Creo que también es de los mejores escritos que disfruté de ella y pues no hay mucho que decir. Creo que está padre. Entonces aparece también aquí Poirot en esta novela. La tragedia en 3 actos, me gusta mucho y me cae mal el spoiler que viene aquí porque no lo entiendes hasta que termine el libro. O sea, entonces no se los voy a decir, pero ignoren lo que luego les presenta las cosas. En esta tragedia en 3 actos hay unos actores. Entonces, también aparece Poirot y está bien raro porque las personas que son asesinadas aquí son asesinadas de la nada con cianuro en una fiesta. Y están muy, muy curiosas. El asunto está muy curioso. Entonces, Poirot también investiga y descubre cuáles son las motivaciones del asesino. Y te das cuenta que es un asesino muy culero porque pues tiene como ahí otras cosas en mente. Entonces, también Tragedia en 3 actos lo disfruté muchísimo. Está 5 cerditos, que es mi libro favorito del pasado. ¿Por qué es del pasado? Porque en este libro me gusta mucho porque normalmente las historias de Agatha Christie son, digamos, en el momento. Los asesinatos suceden de que la semana pasada, ¿saben? Pero en este no. En este una mujer se acerca a Hércules Poirot y le pregunta que hace muchos años, no 40 años, pero hace muchos años a su madre la metieron a la cárcel por supuestamente haber asesinado a su padre. Pero ella dice, porque recibió una carta de su madre, que sabe que su madre nunca hizo eso. Y sin embargo, pues a la mujer creo que sí la condena, ¿no? Por este asesinato. Entonces Poirot tiene que investigar un asesinato de muchos años antes a través de puras entrevistas. Y eso lo hace una especie de cold crime, o sea, de un crimen que solo tienes que investigar a través de testimonios. Y también lo disfruté mucho. Que con esto quiero contarles que muchos de los libros de Agatha Christie, como que se llama 5 cerditos, tienen nombres de canciones infantiles que tienen que ver con canciones tradicionales del Reino Unido que cantan los infantes y que tienen relación con las historias que nos presenta la autora. Y bueno, ya finalmente les presento 2 que tienen con aparición de Miss Marple. Miss Marple aparece por primera vez en Muerte en la Vicaría, es donde podemos encontrarla por primera vez analizando un caso y a partir de este caso la gente se da cuenta de que es una mujer muy brillante y muy observadora. Entonces creo que este es un buen libro para conocer a Miss Marple y saber de dónde viene su historia. Y por otra parte tenemos Un cadáver en la biblioteca, que es otro
asesinato en el pueblo donde vive Miss Marple y que ella descubre y ayuda a esclarecer. Entonces, estos dos también fueron lecturas que me absorbí en unas horas porque me tenía pues prendada. Y una de las cosas que más me gusta de Miss Marple, que ella decía que nunca había salido de su pueblo, y todos los detectives que trabajan con ella siempre la subestiman y dicen, es que como una señora de su edad, que además está solterona y nunca salió de su pueblo, puede saber, ¿no? Como quién es el asesino. Y ella dice, es que hay una frase que tiene muy genial que dice que la gente es igual en todas partes. Entonces hace análisis, casi que creo que es una psicoanalista de todas las personas que viven en sus pueblos y en los pueblos que ella visita o que conoce o donde vive, y la hacen maravillosa. Creo que es un personaje súper disfrutable porque lo que hace Agatha Christie con ella es romper con la idea de que un detective tiene que ser de cierta manera, tiene que vestirse de cierta manera y tiene que haber vivido mucho para entender la mente humana, como Poirot en este caso. Entonces, Miss Marple rompe con eso, rompe con esta idea de que una mujer no puede ser detective para empezar, y sobre todo una mujer que no es joven, porque no es joven. Entonces siempre tenemos cierto desprecio no solo a las mujeres ancianas también. Y hay en la narrativa se puede notar, ¿no? Como de repente ciertas personas de que, ay, como que les desespera la forma de ser de Miss Marple, pero en realidad es muy brillante. Y agradezco mucho poder haberla leído este año porque entendí muchas cosas que yo no había encontrado en otros personajes femeninos en la literatura negra. Y ya para terminar, porque yo sé que ya tengo aquí hablando mucho rato, solamente les quiero decir que leí otros más libros de Agatha Christie que creo que no son la gran obra literaria de ella, pero que disfruté mucho. Los primeros libros que mencionaría aquí son todos aquellos que recopilan relatos y cuentos de Poirot o de Miss Marple. Esto quiere decir que muchos de los libros que están en esta colección son libros que tienen que ver con relatos en donde Poirot o Miss Marple o otros detectives aparecen descubriendo misterios. Entonces, si tú eres una persona que tiene poco tiempo para leer, pero quieres conocer más del mundo de Poirot o de Agatha Christie, te puedo recomendar estos, que son los de Poirot Investiga, que creo que son los libros que recopilan muchos de los casos de Hércules Poirot, ya sea Poirot infringe la ley, 8 casos de Poirot y Poirot investiga, que son libros que recopilan relatos de ella. Están otras novelas cortas como La muerte visita al dentista. El misterioso caso de Styles es la primera novela publicada donde aparece Poirot por primera vez. Y finalmente, Sangre en la piscina también es bueno. Pero bueno, finalmente quiero hablarles de Tres ratones ciegos, que es mi decepción de toda la obra, pero no tiene que ver con Agatha Christie. Es mi decepción de la colección que hizo Planeta de esto. Porque miren, para empezar aquí dice Miss Marple y Hércules Poirot en un mismo libro. Pues es mentira, en ninguno de estos cuentos aparece Hércules Poirot. Y descubrí que lo que sucedió fue que al momento de traducir el libro, no pusieron la obra completa de Tres ratones ciegos. Entonces, si ustedes quieren leer Tres ratones ciegos, mejor léanlo en inglés si pueden leerlo en inglés, o si no, solo lean el primer cuento, que está buenísimo. El primer cuento de los Tres ratones ciegos, que también es una referencia a un cuento infantil, lo pueden leer y también está bueno. Pero solo esta es una queja en general a la editorial, porque no puse, o sea, yo lo terminé de leer y dije, ¿dónde está Hércules Poirot? Aquí decía que iba a estar Hércules Poirot, pero no estaba. Y pues creo que ya terminé. Solamente les quiero contar que de estos 24 libros que leí, me faltaron otros 3 para cumplir los 27 que tengo, y que fueron estos 3 libros. No los he terminado, no los he empezado, no los inicié. El primero que no inicié fue Cianuro Espumoso, porque descubrí que es la novela que sale de la novela corta Iris Amarillo. Yo ya había leído Iris Amarillo, entonces ya sé de qué se trata la historia y por eso lo dejé hasta el final. Pero esta está adaptada a la televisión, entonces probablemente en un futuro lo lea. Y estos últimos 2 que decidí no leerlos todavía es porque son de espías. Y no tenía ganas de leer cosas de espías, honestamente. Esos en general como que no tenía como ganas de acercarme a la obra desde su asunto de espionaje, pero
estoy sorprendida porque no sabía que también había escrito sobre espías Agatha Christie. Entonces, en estas dos novelas, tanto aparecen otros personajes que no son sus detectives, pero tienen que ver con espionaje británico, porque finalmente Agatha Christie escribió mucho sobre la posguerra y hablaba mucho, y en casi todas sus historias aparecen ya sea la crisis, ya sea hay personajes que tienen estrés postraumático. Este último que leí que se llama... ¿cómo se llama? El último que leí, el de El misterio del tren, de la guía del ferrocarril, aparece un personaje que tiene estrés postraumático justo por la guerra. Entonces hay muchas cosas que pueden encontrar respecto a a la crisis de la posguerra en Gran Bretaña. Eso también fue muy interesante de leer. Entonces, ya les hablé de mis libros favoritos, de los libros con los que ustedes pueden empezar si quieren leer algo bueno y que no se quieren decepcionar, o si quieren solamente leer fragmentos. Entonces, ¿cuál es mi conclusión en este video sobre mi experiencia leyendo Agatha Christie? En primer lugar, que no me arrepiento de haber dedicado todo un año a la obra de Agatha Christie y espero seguirla leyendo y seguir conociendo más. Hace poco descubrí que Agatha Christie fue una mujer que se le consideró disléxica. De hecho, tenía un problema de dislexia muy fuerte y actualmente se ha considerado que quizás estaba en el rango de las personas con TDA. Escribió muchísimas obras. Los 27 libros que yo tengo no son la totalidad, pero sí creo que leí como lo más sustancial y me hicieron muy feliz. También creo que otra de las cosas que leí sobre ella era que escribía muy mal por esto de la dislexia, y casi toda su familia pensaba que era la más retrasada de su familia, o sea, la menos inteligente, lo cual a mí me sorprende porque la cantidad de libros que escribió y la forma en que los escribió, sí me parece que tenía una imaginación desbordada que no para nada me es similar a decir que es menos inteligente que otras personas, todo lo contrario. Luego siento que a mí me hace sentir medio mensa cuando descubrí quién era el asesino. Pero en general creo que Agatha Christie tiene las razones por las cuales ha sido la segunda autora con más publicaciones a nivel mundial. Y creo que este tipo de novelas son muy digeribles, y al final una de mis conclusiones que yo pensaba era que a veces a mí me gusta mucho leer este tipo de historias que suceden como fuera de mi contexto, porque aun cuando los asesinos muchas veces no son llevados a la cárcel en las historias, sí tienen una especie de merecido, y sobre todo siempre hay un cierre con ellos. Entonces, como que eso me da mucha paz al leer estas historias. Siento que saber quién asesinó a quién, los motivos, y que de alguna manera se sabe la situación, siento que le da un poco de control a mi mundo, porque finalmente es muy diferente leer a una autora de hace muchos años a leer a una autora que está escribiendo lo que nos sucede actualmente, que es tan real y que a veces es cansado. Entonces, es una autora que recomiendo mucho para todas las edades. Creo que a los adolescentes les debe encantar. Entonces, si pueden y tienen por ahí adolescentes cerca, un libro de ella siempre será una satisfacción. Estoy a punto de tratar de ver también todas sus escenificaciones, pero me quedo más bien con los libros porque los disfruté mucho y creo que ha sido un año muy fructífero para leer a Agatha Christie. Quizás iba un poco atrasada en comparación con otra gente que pues ya la leyó, pero la leí a conciencia, la leí detenidamente y con mucho cariño, y me di cuenta que hay más cosas que descubrir en su universo. Entonces, si ustedes no la han leído, ya saben que pueden leerla. Yo me despido de este video esperando que les haya gustado este comeback a YouTube, y les estaré platicando más sobre otros libros que me parecieron maravillosos de otras autoras en estos días. Yo soy Alejandra, me despido con la gata Christie. ¿Dónde está? Está dormida. Bueno, pues no, a mi gata le puse Christie porque es la gata Christie, que fue una de mis adquisiciones de este año, y pues así se llama. La gata Christie y yo les mandamos un saludo también a Agatha Christie con mucho cariño, y nos vemos en un siguiente video. Yo soy Alejandra, esto es Sputnik. Adiós.